Lo que íbamos mencionando anteriormente. Buenas noches, Licen. ¿Te estás esforzando de verdad? Repito una vez más, ¿te estás esforzando de verdad? Muchas veces creemos que nos estamos esforzando, muchas veces creemos que lo estamos dando todo y estamos dando un 10%, estamos dando un 20%, estamos dando un 25%, estamos dando un 50%, estamos dando un 90%. Pero no hay nada peor que no dar menos de un 100%. No hay nada peor que no dar menos de un 100%. El mínimo es 100%. De ahí para arriba, nunca para abajo. En todo. Desde levantarte por la mañana hasta acostarte por la noche, desde entrenar, desde estudiar, desde vivir. Todo se basa en esfuerzo. Todo se basa en 100%. Todo se basa en 100%. Si das menos del 100, lo estás haciendo mal. Y dar el 100 significa querer dejarlo. Y dar el 100 significa que no te guste. Y dar el 100 significa que te moleste. Y dar el 100 significa que digas, esto no es para mí. Y dar el 100 significa, ojalá pare. Y dar el 100 significa que lo pases mal. Sí, lo vas a tener que pasar mal. Sí, el esfuerzo real, el pasar tus límites, significa dolor, significa sangre, significa sufrimiento, significa lágrimas, significa sudor. Porque si no, no te estás esforzando lo suficiente. Porque si no te molesta, porque si no te duele, porque si no te quejas, es que no lo estás dando lo suficiente. Porque el cerebro está hecho para que sea mucho más sencillo. Va, me pongo aquí en el sofá, va, hago 3 mierdas y ya está. Si tú haces 3 mierdas, 3 tonterías, si tú haces 3 cosas en vez de dar todo, va, hoy me voy a esforzar menos, va, mañana me voy a esforzar menos aún, va, no vas a conseguir nada. Esto es una carrera. Si en vez de correr vas andando, los de atrás te van a ir pasando uno y otro y otro y otro. Y cuando ya quieras ponerte a correr, esa gente ya está muy lejos. Y por mucho que corras no vas a cogerle. Por mucho que corras, esa gente no se para, sigue andando. No es que ellos paren, ellos siguen y ya tienen ganado el tiempo que tú has estado andando. Y ya tienen ganado el tiempo que tú has estado durmiendo. Y ya tienen ganado el tiempo que tú has estado paseando. O ya tienen el tiempo que tú has estado viendo la tele. Todo ese tiempo que tú has estado haciendo nada, esa gente lo tiene de ventaja. Y además, el tiempo que tú estás trabajando, esa gente también está trabajando. Es decir, no les recortas tiempo nunca. Esto es así, es una carrera. Y tú decides si prefieres ver la televisión en vez de entrenar, si prefieres, en vez de estar estudiando eso que tanto te gusta, según dices tú, pues en vez de estar estudiando pues mira, me voy de fiesta. Oye, pero no ibas a decir que ibas a estudiar. Ya, bueno, pero mejor me voy de fiesta. Ya, tío, pero es que si te vienes a las 5 de la mañana, ya, pero mejor me voy de fiesta y ya, bueno, ya estudiaré. ¿No es algo que te gusta?
¿No es algo que quieres conseguir? ¿La carrera que quieres? ¿La vida que quieres? ¿El trabajo que quieres? Luego no te quejes. Luego no te quejes que no consigues los resultados en el gimnasio o en el entrenamiento o en cualquier cosa. Luego no te quejes. Luego no señales al otro que no para de hacer, no para de sudar, no para de hacer cosas. Luego no te quejes ni señales. Esfuerzo es eso. Esfuerzo es pasarlo mal, sudar, darlo todo por un motivo. Por tu motivo. El motivo que sea es tu motivo. Motivación, motivo. Motivación, motivo. Si tienes motivos, tienes motivación. Si quieres motivación, tienes que tener motivos. Y esos motivos, el motivo que sea, tienes que darle el 100. No el 99, el 100. Es que hoy no me apetece el 100. Es que mañana no me apetece el 100. Es que esta tarde el 100. Es que me he roto un brazo el 100. Es que el 100. Si no das el 100, bueno, tendrás una vida así asá. Bueno, podrá ser un hobby. Bueno, podrás repetir 27 veces antes de conseguir tu carrera. Bueno. Pero si realmente quieres estar orgulloso de ti mismo, no hablo de mí, de ti mismo. Si quieres estar orgulloso de ti mismo, vas a tener que dar el 100. Si quieres estar orgulloso de ti mismo, como mínimo, vas a tener que dejarte el alma. Bien, muy buenas noches, chicos, con todos. Es para mí un gusto y un placer, como les dije el día de ayer, el nuevamente verles a muchos dentro del aula de clases, el estar compartiendo nuevamente dentro de lo que van a ser nuestras asignaturas, historia y a su vez de emprendimiento y gestión, ¿sí? De igual manera, he querido empezar como es importante con un pequeño video motivacional, siempre para recordarles, para incentivarles, para decirles lo fundamental que es que ustedes sigan adelante, que ustedes se desarrollen como personas, que no olviden el sueño por el cual han decidido iniciar un nuevo año más dentro del proceso, dentro del estudio en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo actualmente, ¿sí? Cada vez estamos más cerca, cada vez falta menos, cada vez estamos más cerca del gran logro que va a ser alcanzar su bachillerato, chicos. De igual manera, en el presente periodo lectivo trabajaremos en lo que son las asignaturas de emprendimiento y gestión y también en las asignaturas de historia. Nos manejaremos de la misma forma, ustedes ya saben, el envío de tareas será hasta la próxima semana. En este caso tenemos clases de historia los días martes, tendrán hasta el próximo martes para enviar la tarea. Ya saben ustedes que en los 8 días la tarea será calificada sobre 10 puntos. En caso de que ya la tarea sea subida después de los 8 días, ya les salga como atraso, será calificada sobre 7. En caso de que algún inconveniente, ya que se les haya ido de las manos, no hayan podido subir la tarea dentro de los 8 días, es fundamental que me lo comuniquen. Ustedes ya tienen mi número de teléfono para que me expliquen cualquier situación o cualquier inquietud, ¿sí? Sin más, chicos, esas son las indicaciones. Como les digo, ustedes ya saben el manejo, la mayoría de ustedes. Y pues para los que no sepan, sean personas nuevas, pues directamente nos manejamos desde la plataforma, ¿sí? Así que vamos a dar inicio con nuestra primera clase de historia, que es en la cual vamos a hablar acerca del humanismo, ¿sí? Yo quiero que nosotros reconozcamos qué es lo que nos habla el humanismo. El humanismo es una rama que viene siendo parte incluso de los pensamientos filosóficos al momento de replantearnos todo lo que existe en nuestra realidad. Muchas de las ocasiones nosotros creemos que cuando se habla de filosofía o cuando se habla de humanismo, de renacimiento, de las influencias que tuvieron que tuvieron todos estos ideales, generalmente creemos que nos hablan sobre una inexistencia de una entidad divina. En este caso nos dicen que Dios no existe, cuando en realidad esto no es así. Sí, principalmente antes de dar inicio a la clase vamos a dejar de lado la idea de que quizás la filosofía nos hace decir que Dios no existe. Principalmente
El humanismo lo que busca es darnos a entender. Por favor, chicos, tengamos cuidado con los micrófonos, ¿sí? Por favor. Listo. Bien, nos dice que principalmente el humanismo se caracterizó por ser un movimiento cultural en el que buscaba cambiar la forma de pensar y se puso al hombre en el centro de todo. Es decir, se desarrolló lo que nosotros conocemos como el antropocentrismo. Esto directamente se caracterizó por venir a reemplazar lo que fue el teocentrismo, que fue prácticamente uno de los ideales que se promulgaron de una manera fuerte en lo que es la Edad Media. Aquí vamos a entender estas dos palabras, antropocentrismo y teocentrismo. Como tal, el teocentrismo nos habla de que Dios es el centro de todo lo que existe en el mundo, de todo lo que existe en la humanidad. Por otro lado, el antropocentrismo busca darnos a entender que todo nace a partir del hombre. ¿Qué sucede? El humanismo viene a ser como tal un ideal que nace por parte de muchas de las ocasiones de la opresión, de la esclavización, de la supresión como tal de ideales individuales a los cuales los hombres estaban expuestos, los individuos, durante muchas sociedades. Yo como siempre les he dicho, y lógicamente dentro de estas clases nosotros iremos desarrollando estas temáticas en las cuales vemos cómo lamentablemente la idea de Dios o el estudio de la analítica de Dios fue mal utilizado durante muchísimos años, en el cual simplemente querían hacerle ver a Dios como un ser juzgador, como un ser netamente castigador, cuando en realidad la idea central no era esta. Sí, Dios prácticamente ahora nosotros lo entendemos desde nuestra actualidad, que es una situación totalmente diferente a lo que se quiso imponer en un inicio. Recordemos que antes de que lleguen, por ejemplo, todos estos ideales desde Europa principalmente, se caracterizaba, por ejemplo, en América por manejar un ideal politeísta, es decir, la adoración en varios dioses, pero que eran dioses de la naturaleza. Cuando llega el ideal del monoteísmo, principalmente nos proponen una idea de una entidad divina, en este caso que es Dios, pero lo hacen desde el miedo, desde la temorización y lógicamente desde una estructura bastante alejada a lo que era la realidad. ¿Qué sucede? Que durante muchísimo tiempo, lógicamente, la idea de la religión, la idea del teocentrismo, formó parte de la dominación de muchas sociedades, de muchos grupos humanos, de muchas personas que lógicamente tuvieron que sufrir varios cambios, varias transformaciones y varios elementos lógicamente importantes por parte de la realidad. ¿Qué sucede aquí? Principalmente vamos a identificar cuál es la localización espacial y temporal. Principalmente la localización espacial nos habla de que esta idea nace en Europa, pero en concreto en la ciudad italiana de Florencia y en Holanda, de igual manera en Alemania. Esto ubicándolo en una situación espacial. Por otro lado, cuando ya nos ubicamos en el tiempo, nos dice que este movimiento cultural empieza en el siglo XV, pero no fue hasta el siglo XVI cuando se transmitió por Europa, que duró también hasta el siglo XVII. Muchos de estos ideales tardaron años de años en lograr propagarse por otros espacios. Recordemos que no es que en esta época tenemos la tecnología como actualmente la utilizamos. La tecnología en nuestros tiempos hace que la información llegue en cuestión de segundos. En esta época no, la información llegaba, sea por mensajes lógicamente enviados, pero que tardaban mucho en llegar, o si no, por otro lado, mediante el choque cultural, mediante invasiones, conquistas, es la forma en la que llegaban ideales y nuevas propuestas a otros territorios. Entonces, en este caso, como tal, el humanismo lo que busca es ser una idea que nace en Europa, ¿sí? Directamente nos dice cómo sucede esto o por qué se lo hace. Esto nos dice que se crea como una respuesta al problema que vivía la sociedad, que estaba en pésimas condiciones. Directamente en los inicios, en los primeros espacios de las sociedades, prácticamente nosotros podemos ver cómo de una o de otra manera
el desarrollo, el entendimiento o las características que tiene el ser humano por naturaleza conforme logró desarrollarse desde sus inicios, cambia su perspectiva, empieza la individualidad, empieza el negativismo, empieza ya a desarrollar prácticamente la parte negativa del ser humano, empiezan a crearse ya diferentes formas de vida en el cual el ser humano empieza netamente a querer buscar la supremacía de unos sobre otros. ¿Sí? Recordemos que si ustedes pueden más o menos hacer una retroalimentación de lo que teníamos el periodo pasado sobre las primeras sociedades. Recordemos que las primeras sociedades trabajaban en conjunto, ¿sí? Todos trabajaban por un bien común. Todo esto cambió a partir de que aparece la propiedad privada, en el cual el ser humano se da cuenta de que si puede trabajar un espacio de tierra, ese espacio de tierra le pertenece y por ende, mientras más tierra tenía, le hacía más poderoso sobre otras sociedades o sobre otras personas, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que pasa en todo este contexto? Es que directamente cuando toda esta situación se transforma, el ser humano desarrolla una característica bastante negativa, que es el identificar como tal directamente el individualismo, ¿sí? El buscar el bienestar de uno mismo, prácticamente a costa del resto. Se crea todo esto como una respuesta al problema que vivía la sociedad, es decir, que dejan atrás las costumbres de la Edad Media. Esto es importante por el cual decidieron crear el humanismo, en el que si Dios quiere, no se caerá, si Dios quiere, se curará. Y empezaron a solucionar los problemas ellos mismos. ¿Qué sucede aquí? Directamente lo que nosotros encontramos en este contexto, lo que nosotros encontramos en esta realidad, es que de una o de otra manera, los ideales religiosos se apoderaron de la totalidad del pensamiento social y del pensamiento humano. Es decir, muchas situaciones y muchas características y problemáticas que tenemos nosotros en la cotidianeidad nacen a partir de ideales incluso a veces netamente imaginarios, sino que el ser humano desde sus inicios, como les decía, buscaba el desarrollo personal y el desarrollo individual. ¿Qué sucede cuando el ser humano ya tiene estas influencias religiosas y algo no podía darle respuesta? Le daban una connotación divina. Es decir, si llovía y existía una tormenta, decían que era porque Dios los estaba castigando. Si es que existía quizás algún desastre natural, ya lo denominaban como tal que Dios estaba dándoles algún castigo de igual manera por algún mal, alguna mala situación que se haya desarrollado como tal en el contexto. De igual manera, si una persona se enfermaba, si una persona moría, si es que algo negativo pasaba, siempre lo relacionaban con que Dios les estaba castigando por algo malo. De igual manera, si algo bueno les sucedía, si tenían buenas cosechas, si tenían buenos elementos y todo lo bueno y positivo les estaba pasando, directamente lo relacionaban con que Dios les estaba premiando. ¿Por qué? Por quizás algún acto benéfico en cierta manera. Pero ¿qué sucede? Que ya empiezan a existir varias situaciones que el ser humano empieza a cuestionarse. Ojo, esto no quiere decir que quiera dejar de lado la idea de que Dios exista, sino que simplemente lo que quiere hacer es buscar el porqué de las cosas, ¿sí? Que quizás si me duele la cabeza no es porque Dios quiere que me duela la cabeza, sino que más allá de eso es porque algo quizás está mal en mi organismo, algo quizás está haciéndome alguna enfermedad, algún daño, alguna situación, ¿sí? No necesariamente todo debe tener una relación divina y eso es lo que buscaba el ser humano, decía, no tiene por qué todo ser como tal derivado de una connotación divina. Es como cuando se dice, al que madruga Dios le ayuda, por más que uno madrugue y se queda sentado en la casa, hoy madrugue, pero me quedé sentado en la casa, entonces Dios va a hacer que me llegue el dinero. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que salir a trabajar para poder obtener mi dinero, para poder prosperar como persona, para poder incluso desarrollarme, evolucionar. Eso es lo que prácticamente tenían como tal en estas sociedades dentro de la Edad Media los pensamientos. Directamente decir que Dios te iba a ayudar, entonces tenías que quedarte sentado esperando a que Dios te ayude, cuando en realidad directamente lo que tenías que hacer era tú trabajar. Simplemente lo que aquí sucedía es que lo hacías, lógicamente, para las personas que desarrollaban las creencias,
con la ayuda de Dios, con la bendición, con toda la espiritualidad, la fe y la devoción que como tal las personas desarrollaban ante la entidad. En este caso, cuando logran entender que no es que todo sucede porque sí, que todo sucede de una manera divina, sino que tienen que buscarle un porqué, sino que a su vez tienen que encontrarle una situación, es que empieza a desarrollarse el humanismo. Es decir, le dice al ser humano, sí, Dios existe, Dios sirve, de cierta manera le ponen dentro del humanismo como una inspiración para todo lo que sucede, pero parte de qué, de que el ser humano lo crea, ¿sí? El ser humano lo desarrolla. E incluso viene aquí los ideales que nosotros tenemos incluso en la actualidad. Muchas personas suelen desarrollar el decir, ¿por qué si Dios existe hay hambruna? ¿Por qué si Dios existe hay enfermedades? Lógico, porque muchas de estas situaciones son creadas por el hombre. No es que de la noche a la mañana Dios decide mandar una enfermedad. No, muchas de estas cosas son creadas por el mismo hombre y viene aquí relacionado con el humanismo, que el hombre, el ser humano, prácticamente es el creador tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, de las cosas que nos ayudan a desarrollar como de las cosas que nos ayudan a evolucionar. En este caso nos dice que también existió un tipo de difusión, debido a que el humanismo busca transmitirse mediante viajes y encuentros culturales entre los países, conocidos como academias. Esto es lo que yo les mencionaba. En estos tiempos, la forma de compartir conocimientos, la forma de hacer llegar como tal al conocimiento de otras personas, directamente era con el encuentro cultural. Sí, esto fue también característico de estas épocas, como ustedes pueden ver en la imagen. En este tiempo no existía tecnología, en este tiempo no existían teléfonos, por ende la gente conversaba. Y siempre es importante el recordar que cuando hablamos de filosofía, es fundamental el recordar que estas personas tenían un léxico muy desarrollado, personas muy pensantes, inteligentes, cuestionadoras, que directamente al cuestionarse las cosas les hace llegar a soluciones. El prácticamente preguntarse todo les hace llegar a grandes soluciones y llegar a grandes prácticamente problemáticas que se desarrollan en la cotidianeidad. En este caso, también con el desarrollo, ya gracias a los escritos que llegaron con la imprenta, todo esto pudo ser reproducido en tantas unidades como se quisiera. La creación de la imprenta fue un punto clave en la propagación de esta información. Sí, debidamente, lógicamente, con todos estos elementos y estas características, las personas pudieron dejar ya por escrito incluso estos ideales. ¿Por qué nosotros conocemos a la historia? ¿Por qué nosotros sabemos, no al 100%, pero una mayoría, en una gran parte, podemos reconocer cómo se desarrollaban antiguas sociedades, qué hacían, qué actividades lógicamente propagaban, cuáles eran sus culturas, sus costumbres? Es gracias a la imprenta, gracias a que muchas sociedades dejaron por escrito muchas cosas, muchos elementos que ahora nos permiten entender la realidad, que ahora nos permiten entender por qué nosotros actuamos como actuamos en la actualidad, porque nosotros directamente tenemos cierto tipo de pensamiento, tenemos un acercamiento a tal o cual situación. ¿Por qué? Porque podemos entender a realidades que se desarrollaron en la antigüedad. En este caso, la imprenta se inventa en el 1454 por Johannes Gutenberg. Esto ayuda a difundir el humanismo. En este caso, nos dice que los monjes tardaban años en copiar un solo libro. Por ello, los libros en la Edad Media eran tan valiosos, ¿sí? Por ello, Gutenberg empezó a pensar. Lógicamente era humanista, por eso nos hace esta referencia. Piensa porque era humanista. No quiere decir que las personas que netamente tenían solamente una creencia teológica no pensaban, ¿sí? Sino que no se daban tanto el trabajo de cuestionarse, porque para ellos todo era divino, todo lo que sucedía era porque o Dios estaba bien o Dios estaba mal, porque Dios estaba de buenas o Dios estaba de malas, y listo, esa era la respuesta a sus problemáticas generales. En cambio, cuando las personas empiezan a cuestionarse, empiezan a desarrollarse, empiezan a entender su contexto y su realidad, lógicamente se los conoce ya como tal humanistas, porque desarrollan el pensamiento. El humanismo marca el desarrollo fundamental y crucial sobre cómo el ser humano evoluciona en el área cognitiva, en el área de la construcción de sus pensamientos. En este caso nos dice que Gutenberg tenía una pequeña tienda de grabados en la actual Alemania, y usando esa técnica consiguió desarrollar una máquina que era capaz de copiar a la vez varias copias de la Biblia.
en menos de la mitad del tiempo que tardaba en copiar el más rápido de todos los monjes. En este caso, aquí nosotros podemos ver cómo prácticamente eran las primeras máquinas que nosotros entendemos dentro de la historia. Nos dice así también que la imprenta funcionaba mediante tipos, es decir, signos de puntuación y letras forjados con metal, que se cubrían con tinta y se aplicaban en papel mediante la presión que se ejercía con la máquina. Esto fue lo que prácticamente fue el elemento de la creación de la imprenta. Aquí aparece lo que es el mundo clásico. Durante el humanismo se cogió una gran atracción hacia Grecia y Roma, debido a que en estas dos civilizaciones eran muy humanistas. En la Edad Media lo único que se construía eran iglesias. En cambio, en el mundo clásico eran más humanos, había teatros, saunas, etc. No quiere decir, como les mencionaba, que dejan de lado la idea de Dios, sino que simplemente lo que hacen es entender que son seres terrenales, que son seres que pueden sentir dolor, seres que pueden reconocer los peligros, que pueden actuar ante los peligros y que directamente Dios viene a fungir como un elemento de influencia, ¿sí? No lo toman ya de aquí debidamente como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia creencia, nuestra fe, nuestra devoción. Sabemos qué significa Dios en la vida de cada uno de nosotros y lógicamente esto es lo que buscaba como tal el humanismo, decir, Dios existe, de que hay una entidad o como le quiera llamar cada persona, una entidad divina, prácticamente llega a existir. Pero ya viene aquí también a entender que como seres humanos debemos actuar, como seres humanos debemos desarrollarnos, como seres humanos debemos tener una vida de seres humanos. Por eso es que viene esta gran referencia de entender la diferencia entre la fe y el saber. Nos dice que la gente empieza a preguntarse si todo lo que le dice la iglesia es verdad y por qué. Así fue como los humanistas empezaron a diferenciar el saber y la ciencia de la religión y la iglesia. Como les mencionaba, lamentablemente los primeros influenciadores por parte de la iglesia lo único que hicieron es utilizar a la fe, utilizarle a Dios, utilizar a la religión como una forma de dominación. Nunca se lo hizo con la finalidad que actualmente nosotros le conocemos, que es hablar sobre Dios, hablar sobre la devoción, que prácticamente, como les decía, cada persona puede tener su propia creencia, no se le imponía nada a ninguna persona, sino que ya cada persona debía ser libre de sentir o creer en lo que quiera creer, de sentir esta fe por, lógicamente, sentimiento propio, pero los primeros manejos que hizo la iglesia lamentablemente fueron negativos. Prácticamente les obligaban a las sociedades a creer porque si no creían iban a ser castigados. Si una persona fallecía y no le pagaban cierta cantidad a la iglesia, prácticamente la persona no iba a poder evolucionar al reino de los cielos, cuando en realidad esto ahora sabemos que no es así. Actualmente ya tenemos una idea clara de cómo es la fe, de cómo es la devoción. Y por ello es que deciden crear una separación entre lo que es la fe y lo que es el saber. Deciden separar totalmente lo que son las creencias de lo que es también la inteligencia, la ciencia. Por eso es que actualmente nosotros sabemos que como sociedad todo está dividido. Si nada de lo religioso se une con lo político, ni nada de este tipo de cosas tienen que estar como tal en un mismo saco. ¿Por qué? Porque cada una de estas tiene una finalidad en la sociedad. Y lógicamente nadie busca imponer tal o cual situación ante otra sociedad o ante otro grupo. En este caso, lo que el humanismo busca es decirle al hombre que es capaz de crear y que es capaz de actuar. El hombre empieza a crear y a buscar soluciones a los problemas de esa época. En cambio, en lo que sucede en la Edad Media es que no se creaba ni se intentaba innovar. Además, los problemas los tenía que solucionar Dios. ¿Ya? Esta era la creencia que se tenía como tal en esta época. El hombre no tenía que mover un solo dedo porque tenía que sentarse a esperar a ver si es que Dios quería solucionar el problema o no. En este caso, el humanismo busca decir que no, esto no sucede así. El hombre es el que tiene que buscar soluciones, el hombre es el que tiene que innovarse. Y esto no solamente para la vida cotidiana, sino como tal para el desarrollo de la humanidad. Nosotros actualmente tenemos varios eh, avances dentro de la tecnología, medicina, ciencia. ¿Por qué? Porque el ser humano
entendió que directamente puede tener una autonomía para desarrollar cierto tipo de actividades, cierto tipo de cosas, cierto tipo de elementos que son propios de la humanidad, ¿sí? Por eso es que así como existen cosas positivas, existen cosas negativas. No es que Dios tenga la culpa de lo malo del mundo, ni tampoco quiere decir que el hombre prácticamente tenga la capacidad de dominar en su totalidad el mundo entero de una forma de devoción como tal, sino que directamente es aquí que nosotros reconocemos que de una o de otra manera el humanismo busca hacerle entender al ser humano que tiene que serlo totalmente independiente para actuar, para crear, para buscar soluciones a sus problemas, pero con la ayuda de esta entidad, de esta divinidad, de esta fuerza superior, de esta fuerza suprema. No le deje, prácticamente dice que no le deje el trabajo entero porque no va a suceder así. Si nosotros no actuamos, no va a suceder así. Como yo les ponía en el video que vimos en el inicio de la clase, ¿qué nos decía? Que nos esforcemos, que demos el 100% de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, que lógicamente explotemos al máximo lo que somos como personas. ¿Por qué? Porque es así, porque es así que nosotros logramos alcanzar el éxito. Es así que nosotros logramos desarrollarnos como persona, es así que nosotros logramos evolucionar, ¿sí? Yo también quiero que por favor veamos nuevamente este otro videito que nos habla sobre lo que es el humanismo. Sí, un breve recuento, un breve análisis sobre el humanismo. Vamos a ver, por favor. Humanismo. Gente, hemos hablado ya de bastantes teorías del aprendizaje en este canal y déjenme decirles que, a pesar de que todas me gustan bastante, esta es sin duda mi teoría del aprendizaje favorita. Así que vamos a empezar ya, ¿quieren? El humanismo o la teoría humanista fue desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow y otros cuyos nombres no recuerdo durante el siglo XX, por allá en principios de los 1900, para que se den una idea. Y como toda teoría del aprendizaje que se respeta, fue creada con el propósito de responder o darle la contraria a otras teorías populares de la época, como el conductismo y el psicoanálisis, que tenían una visión bastante negativa del ser humano. Lo veían como un ser corrupto y malvado que necesitaba ser corregido. Ya saben, conductismo, estímulos, cambio de comportamiento, todas estas cosas. En cambio, el humanismo está basado en algo llamado psicología humanista, que tiene una visión positiva del ser humano. Lo ve como un ser capaz, libre y bueno por naturaleza, pero que necesita de ciertas condiciones para desarrollarse adecuadamente. Y ese es precisamente el objetivo del humanismo: ayudar al alumno a desarrollarse de la mejor forma posible, a autorrealizarse, o sea, a sacar su máximo potencial, a que tenga un aprendizaje significativo y no basado en memorizar y repetir como la educación tradicional, sino uno en el que el alumno comprenda totalmente, que aprenda a aprender. En el humanismo, el alumno es el centro de la educación y está en control de su aprendizaje. El alumno aprende porque quiere y lo que quiere. Aquí se motiva al alumno a que encuentre un área de interés, que encuentre algo que le guste y le resulte útil y aprenda más de ello, en lugar de forzarlo a adquirir conocimientos generales y materias de relleno como matemáticas o ciencias sociales. Por otro lado, el maestro ya no es visto como una autoridad, como alguien que da órdenes, sino más bien como un guía, y su trabajo es enseñar al alumno a aprender por su cuenta y motivarlo a aprender, generar interés en aquello que le pueda resultar útil al alumno. Y esta es una de las razones por las que me encanta el humanismo, porque el maestro ya no es visto como una autoridad, como alguien superior, sino que el maestro y el alumno son vistos como iguales, solo que cumplen un rol diferente. El método utilizado en el humanismo procura crear un ambiente que favorezca el aprendizaje y utiliza como herramienta algo que probablemente ya conozcan, la pirámide de Maslow, que ordena las necesidades humanas de las más a las menos esenciales. Y en el humanismo es esencial que todas las necesidades más básicas del alumno sean satisfechas antes de que éste comience a aprender, para así crear un ambiente lleno de seguridad y de confianza, donde no haya distracciones ni ningún obstáculo que impida al alumno aprender. Por último, la forma de evaluar en el humanismo es bastante curiosa. Aquí no se utilizan números para dar calificaciones.
ya que eso puede causar que el alumno trabaje solamente para obtener un número y no realmente por el deseo de aprender algo. Así que en lugar de eso se le deja la responsabilidad al alumno de autoevaluarse, de él mismo darse cuenta de cuánto ha progresado mirando hacia atrás y siendo honesto consigo mismo. Gente, eso es todo. El humanismo es realmente fascinante y en mi opinión es la teoría que mayor potencial tiene de causar un impacto real en nuestro sistema educativo actual. Los invito a investigar por su cuenta, vean videos, lean, la lectura está sobrevalorada, ya que este es el resumen del resumen. Bien, entonces prácticamente como lo que nos mencionaba el video, es que nos enseña a que el ser humano, el humanismo buscaba como tal que el ser humano tenga su independencia, que se autorrealice, que evolucione, que conozca más, pero lógicamente sin dejar de lado la existencia de un ser superior. En este caso nos dice que pretende la renovación cultural y moral. Los humanistas pretendían hacer una renovación cultural y moral, pero haciendo eso la iglesia perdería poder. Por ello, la iglesia se negó a poder quizás ayudar como tal en este tipo de ideales que manejaba el humanismo. Sí, en este caso nos dice que uno de los más importantes escritores de todos los tiempos humanistas italiano fue quien escribió numerosas obras en latín, conocido como el texto de Decamerón, que consiste en 100 cuentos o novelas cortas divididas en 3 temas importantes: amor, fortuna e inteligencia humana. ¿Qué nos enseña entonces todo esto? Que nosotros como personas, como parte de la realidad, como parte de este contexto, debemos entender todo lo que nos rodea. Cada uno es independiente, cada uno es dueño de sus pensamientos, dueño de sus creencias, dueño de sus ideales, pero lógicamente debemos ser certeros al momento de tomar una decisión, ser conscientes de que tengo que esforzarme, de que debo tener conciencia, de que debo hacer las cosas si es que quiero lograr alcanzar un objetivo. Y de ahí dependiendo ya como mucho más de una creencia religiosa, sino que directamente lo que tiene que ver es las creencias, los ideales y las propuestas que tiene el humanismo dentro de la realidad y dentro de la importancia del desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces, chicos, es así como ya hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy. ¿Sí? En las próximas clases nosotros iremos desarrollando ya las siguientes temáticas. Ustedes posteriormente, si acabe la clase, ya se encontrarán con la tarea y con la clase grabada del día de hoy. Cualquier inquietud, cualquier duda, ustedes saben, estoy a las órdenes para lo que requieran y necesiten. Tienen mi número celular, chicos, ¿sí? Sin más que decirles, les deseo a todos que tengan una excelente noche y muchas gracias por haberse conectado a la clase del día de hoy. Espero que de igual manera en las próximas clases nos sigamos conectando a las mismas personas. Por favor, no quisiera que existan deserciones y que empiecen a menorar las conexiones a posterior, chicos, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias, chicos.